Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Y en este programa tenemos la capacidad de pasar de un tema a otro muy distantes entre sí a priori, pero uniéndolos a través del conocimiento de la ciencia. Y si hay un lugar en el que hay un montón de ciencia, aunque no nos demos cuenta, ¿es en dónde, Daniela? Bienvenida. Gracias. Esta vez no vamos al laboratorio, no, la respuesta no es una facultad, la respuesta es la estación de servicio. Okay. ¿No? La estación de servicio la visitamos justamente. ¿Tanque lleno de ciencia? Un tanque lleno de ciencia y de muchas cosas más, pero la visitamos justamente para hablar de la ciencia que no vemos, pero que está en la estación de servicio en diferentes disciplinas, porque uno en esto de ciencia en lugares que también abordamos, que vamos a la peluquería, hablamos de química. En este caso, por ejemplo, vamos a ir a la estación de servicio, pero para hablar de varias disciplinas a la vez. Bien. No voy a hablar yo, va a hablar la persona que sabe del tema, se llama Ethel Morales, es experta, es geóloga, de Facultad de Ciencias, y con ella hablamos justamente de eso, de qué encontramos de ciencia en la estación de servicio, empezando, por ejemplo, por los combustibles mismos, claro, ¿no? Que son nada menos que materia prima, que está allí después de una transformación, que tiene que ver también con mucha ciencia. Entonces, hablamos con Ethel para hablar de qué son los hidrocarburos, los combustibles, de dónde salen, y ella también nos cuenta algo bien interesante, de dónde vienen los hidrocarburos, o de dónde creemos que vienen los hidrocarburos. De los dinosaurios. ¿O no? Oh. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte del informe. Fósiles son materia orgánica transformada a lo largo del tiempo geológico. Es decir, los organismos que vivían en el pasado geológico hace miles de millones de años en lagos enormes, en lagunas, en cuencas oceánicas, en mares, al morir se depositan en el fondo de esos cuerpos de agua, luego son cubiertos por sedimentos y enterrados con el paso del tiempo geológico. Entonces esa materia orgánica se va transformando y genera los hidrocarburos. Si esos hidrocarburos están líquidos, en estado líquido, en el subsuelo y en la superficie, se llama petróleo. Si esos hidrocarburos están en estado gaseoso, se les llama gas natural. No todo el petróleo que se forma es igual. Las características que va a tener ese petróleo va a depender de la materia orgánica que les dio origen. Entonces, los mejores petróleos, digamos, ¿y qué quiere decir que mejores petróleos? Aquellos que dan mejores rendimientos para generar, por ejemplo, naftas o naftas de mejores calidad, provienen de las algas o de microorganismos muy pequeños. Después, por ejemplo, si tenemos una materia orgánica que tiene más cuerpo, es de un mayor porte, esos generan en general gas. Y por ejemplo, los dinosaurios o otros animales grandes, bueno, no generan hidrocarburos. Primero porque no se encuentran, no están en esos lugares que yo les mencioné recién, les dije lagunas muy enormes, les dije mares, cuencas oceánicas, no aparecen o no son formadores de hidrocarburos. Para que se forme una acumulación de hidrocarburos, tienen que ocurrir un conjunto de elementos y procesos. Una roca madre, es decir, esa roca que tiene un contenido de materia orgánica muy elevado, que con el tiempo, la presión y la temperatura se transforma para generar petróleo. Pero eso no es suficiente, porque ese petróleo que se forma, como tiene menor densidad que el agua, siempre va a moverse hacia arriba, a tener un movimiento hacia arriba. Entonces voy a necesitar una roca que lo contenga, que desde que migró lo contenga. Esa es una roca reservorio. Luego voy a necesitar una roca sello, es decir, una roca que tenga muy baja permeabilidad y que no permita que el petróleo siga migrando a superficie. Y luego una trampa, es decir, si todo fuera plano, el petróleo llegaría a esa superficie y quedaría, simplemente se desparramaría, pero yo necesito una acumulación. Entonces necesito una trampa, necesito una configuración geológica especial que me lo entrampe, valga la redundancia. Y finalmente necesito algo que no es menor, que se llama timing, que es que esos procesos se tienen que dar y esos elementos en un determinado orden. Si ese orden no se da, bueno, no tengo una acumulación de hidrocarburos, no la puedo conseguir.
O sea que no solamente, Daniela, la acumulación de esa materia orgánica la que hace que haya petróleo, hidrocarburos en estado natural, sino las condiciones geológicas para que quede en un solo lugar. Exacto, todas las condiciones que se tienen que dar para con muchos millones de años se genere lo que hoy usamos y gastamos. Sí, demasiado. Entonces que tiene que renovarse, por eso siempre la idea esta de generar fuentes renovables, Claro. ¿no? Que nos permitan mantener el uso de combustibles. Pero bueno, ya sabemos entonces de dónde vienen los hidrocarburos, qué son los hidrocarburos, y hasta aquí hablamos mucho de geología, ¿no? De todas estas condiciones geológicas que se tienen que dar. Pero hay muchas otras ciencias que intervienen en la llegada de ese hidrocarburo a la estación de servicio y que vamos a hablar ahora con Ethel, que también le preguntamos sobre la posibilidad de petróleo en Uruguay. A ver. El petróleo se busca a través de diferentes técnicas geológicas. Cuando un geólogo, una compañía petrolera busca petróleo, lo que hace es intentar determinar en un área, tratar de encontrar esos elementos que yo les acabo de nombrar. Y se busca a través de diferentes métodos. La vereto, digamos, el método más importante es el método sísmico, que es un método que lo que hace es como si fuera una ecografía del subsuelo. Lo que hace es, se mide la velocidad con que las ondas sísmicas se transmiten en el subsuelo y da como resultado como si fuera una ecografía. En Uruguay se busca petróleo y en estos momentos muchas áreas de nuestra plataforma continental marítima, que se llama, están en contratos con empresas petroleras para la búsqueda de petróleo. Hasta el momento Uruguay no tiene ningún descubrimiento de petróleo, pero tenemos posibilidades. ¿Por qué? Porque esas cuencas que están en el mar tienen una génesis igual, similar a las cuencas del margen africano. El margen africano y el margen americano, el nuestro, estuvieron unidos antes de que naciera el Océano Atlántico. Ellos ya han identificado acumulaciones de petróleo. Nosotros tenemos las mismas situaciones geológicas, entonces tenemos posibilidades, en mi opinión, de tener hidrocarburos, petróleo, biogás en el área marítima. Bien, de paso un toque de actualidad, ¿no? Con la situación actual de prospección en búsqueda de hidrocarburos en territorio uruguayo. Eso mismo, eso, la geología, la ingeniería, todas y otras disciplinas trabajan juntas justamente para, por ejemplo, buscar petróleo, ¿no? Y en Uruguay, que tiene esas condiciones geológicas similares a la costa africana, bueno, uno supondría, desde el punto de vista científico, que podríamos también tener. Entonces, hay que buscar. Hay que buscar. Pero para seguir hablando de la ciencia en la estación de servicio, también le preguntamos a Ethel que nos cuente, bueno, ¿y qué es lo que vemos cuando estamos en la estación de servicio? ¿Qué es la nafta común? ¿Qué es la nafta super? ¿No? ¿Y qué hay de ciencia detrás de ella? Claro, que no es lo mismo lo que trae, digamos, el que hace la extracción del pozo que lo que ponemos en el auto. Eso mismo, y todas las etapas que lleva hasta allí. Esto es lo que nos comentó en la última parte del informe. Productos que tenemos en una estación de servicio, que es la nafta, el gasoil, los lubricantes, el queroseno, provienen del proceso que se llama refinación del petróleo. ¿Qué es lo que se hace en una refinería? Aunque yo no soy experta en eso es más tarea de los ingenieros químicos que se encargan de eso. En realidad lo que se hace es del petróleo que se transporta desde el lugar en donde estaba y se lleva hasta la refinería, se produce un fraccionamiento, una separación, y se producen transformaciones, se hacen transformaciones químicas para separarlo en diferentes componentes que tienen distintos fines comerciales y de ponerlo en superficie. Los petróleos, como se forman a partir de materia orgánica diversa, entonces, van a tener diferentes características. Una de sus características más importantes o de sus propiedades más importantes es la viscosidad y la densidad. Menos viscosos y los menos densos tienen mejores características para generar naftas, la nafta premium, por ejemplo, naftas de mejores calidades. Mientras que los petróleos más pesados, más densos,
tienen menores propiedades o menores posibilidades de generar un petróleo de buena calidad en una refinería. Se utilizan para otros fines, o incluso los muy pesados se utilizan para hacer asfalto o lubricantes. Es interesante de pensar, ¿no? Me parece a mí que cuando uno está cargando un auto, en realidad está cargando materia orgánica transformada, seres vivos del pasado geológico de muchos millones de años atrás, que bueno, que a través de ese tiempo geológico sufrieron transformaciones, pero en definitiva son fósiles, ¿tá? Son vida antigua, vida del pasado, transformada, por supuesto. A veces hay cosas que si no las visualizas o no las decís no te das cuenta. Veía esas botellas de 1 litro de distintos tipos de nafta. Con diferentes colores. Con diferentes colores, pero pensar que ese litro alcanza para mover un auto con gente adentro durante 10 kilómetros y a veces más. Ahí está ¿Cómo hay ciencia también. Claro, cuánta energía contenida Exacto. en este caso ya un producto, ¿no? Evolucionado a partir de Exactamente, del petróleo. esa es también ahí donde está la ciencia. Entonces, bueno, con este tipo de informes lo que buscamos es justamente eso, que ir a lugares donde frecuentamos ya no sea lo mismo, que ya ahora la próxima vez que vayamos a la estación de servicio nos demos cuenta de toda la ciencia que nos rodea y que no vemos, que es antes, durante y después de que recibimos ese combustible y que nos acordemos entonces que estamos cargando en nuestro tanque de combustible millones o miles de millones de años de historia geológica en nuestros autos. Gracias, Daniela.